Capítulo 30. El apéndice. Historia. Aunque anatomistas como Vesalius y Leonardo da Vinci habían escrito sobre el apéndice, Claudius Ammian, a principios del siglo XVIII, fue el primer cirujano en describir una apendicectomía exitosa. En los siglos posteriores se lograron avances significativos en el diagnóstico y manejo de la apendicitis, especialmente después de que Chester McBurney abogó por una apendicectomía temprana en su publicación de 1889. El famoso mago Harry Houdini murió de una ruptura del apéndice después de sufrir un golpe en el abdomen. Tras la introducción y el uso generalizado de antibióticos en la década de 1940, las tasas de mortalidad mejoraron aún más. En 1982, Hurt Sem, un ginecólogo, informó sobre la primera apendicectomía laparoscópica, que ahora es la técnica más adoptada. Embriología, anatomía e histología. Anteriormente considerado un órgano vestigial, el apéndice ahora está vinculado al desarrollo y preservación del tejido linfoide asociado al intestino y al mantenimiento de la flora intestinal. Se ha sugerido que la apendicectomía se asocia con un aumento de las infecciones por Clostridium difficile y un aumento del cáncer subsiguiente, de colon y esófago, como resultado de la alteración microbiana. Aunque esto actualmente no está probado, el efecto protector de una apendicectomía temprana contra el desarrollo de colitis ulcerosa ha sido probado. Se ha propuesto que se vincula mecánicamente con la liberación de formas diméricas de inmunoglobulinas A de las células B plasmáticas y la respuesta Th2 mediada por las células T natural killer productoras de interleucina 13. El apéndice, junto con el ilio y el colon, se desarrolla a partir del intestino medio y aparece por primera vez a la 8ª semana de gestación. A medida que el intestino rota medialmente, el ciego se fija en el cuadrante inferior derecho, determinando así la posición final del apéndice. El apéndice es un verdadero divertículo del ciego, ya que contiene todas las capas histológicas del colon, aunque se mantienen ciertas diferencias en la irregularidad de las criptas. El apéndice promedio mide de 6 a 9 centímetros y obtiene su riego sanguíneo de la rama apendicular de la arteria iliocólica. La inervación visceral ocurre a lo largo del plexo mesentérico superior, de 10 a L1, y los nervios vagos. El apéndice tiene una ubicación intraperitoneal y retrocecal, pero puede ser pélvico en un 30% y retroperitoneal en un 7%. Macroscópicamente, la base apendicular puede identificarse trazando la convergencia de la tenia cecal. Apendicitis aguda. La inflamación del apéndice es un importante problema de salud pública con una incidencia a lo largo de la vida del 8.6% en los hombres y del 6.7% en mujeres, y la mayor incidencia se produce en la segunda y tercera década de la vida. Si bien la tasa de apendicectomía en los países desarrollados ha disminuido durante las últimas décadas, sigue siendo una de las operaciones abdominales emergentes más frecuentes. La etiología de la apendicitis tal vez se deba a la obstrucción luminal que ocurre como resultado de la hiperplasia linfoide en poblaciones pediátricas. En adultos puede deberse a fecalitos, fibrosis, cuerpos extraños, alimentos, parásitos, cálculos o neoplasia. La obstrucción temprana conduce al sobrecrecimiento bacteriano de organismos aeróbicos en el período inicial y posteriormente conduce a una flora mixta. La obstrucción generalmente provoca un aumento de la presión intraluminal y un dolor visceral referido a la región periumbilical. Se postula que esto conduce a una alteración del drenaje venoso, isquemia de la mucosa que conduce a la translocación bacteriana y la subsiguiente gangrena e infección intraperitoneal. Escherichia coli y Bacteroides fragilis son las bacterias aeróbicas y anaeróbicas más comunes aisladas en apendicitis perforada. Sin embargo, esta secuencia no es inevitable y algunos episodios de apendicitis aguda pueden resolverse espontáneamente. Debido a diferencias en la epidemiología, la apendicitis perforada y no perforada se consideran enfermedades diferentes. Además, dado que no todas las apendicitis no perforadas progresan a perforaciones, se sugiere que la patogénesis de las dos condiciones puede ser diferente. Diagnóstico clínico. Historia. Es importante obtener una historia precisa del paciente y o familia, en el caso de pacientes pediátricos. La inflamación del
peritoneo visceral suele progresar al peritoneo parietal, presentándose como dolor migratorio, que es un signo clásico de apendicitis. Razón de probabilidad, más 2,06. La inflamación a menudo produce anorexia, náusea, vómito y fiebre. La inflamación regional también puede presentarse con hilio, diarrea, obstrucción del intestino delgado y hematuria. Debe obtenerse la historia negativa pertinente para descartar otras etiologías del dolor abdominal, incluida la menstruación. Examen físico. La mayoría de los pacientes se quedan quietos debido a la peritonitis parietal. Los pacientes generalmente están calientes al tacto, con fiebre baja aproximadamente de 38 grados Celsius, y muestran hipersensibilidad focal con protección. El punto de McBurney, que se encuentra a 1/3 de la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, suele ser el punto de máxima sensibilidad en un paciente con un apéndice anatómicamente normal. Ciertos signos físicos con sus respectivos epónimos pueden ser útiles para discernir la ubicación del apéndice. Signo de Rumsing, dolor en el cuadrante inferior derecho después de la liberación de una presión suave en el cuadrante inferior izquierdo, refiere a apéndice en posición normal. Signo de Dunphy, dolor al toser, refiere a apéndice retrocecal. Signo del obturador, dolor con la rotación interna de la cadera, refiere a apéndice pélvico. Signo del iliosoas, dolor con la flexión de la cadera, refiere a apéndice retrocecal. Además, el dolor con los exámenes rectales o cervicales también sugiere apendicitis pélvica. Hallazgos de laboratorio. Los pacientes con apendicitis suelen tener leucocitosis de 10.000 células por milímetro cúbico y una leucocitosis más alta en pacientes con apendicitis gangrenosa y perforada de aproximadamente 17.000 células por milímetro cúbico. Se ha sugerido que la proteína C reactiva, la bilirrubina, la interleucina 6 y la procalcitonina ayudan en el diagnóstico de la apendicitis, específicamente en la predicción de la apendicitis perforada. Los autores creen que un conteo de glóbulos blancos y una proteína C reactiva son dos pruebas de laboratorio apropiadas para obtener el diagnóstico inicial de apendicitis. Una prueba de embarazo también es esencial en mujeres en edad fértil. Por último, un análisis de orina puede ser valioso para descartar nefrolitiasis o pielonefritis. Imágenes. Las imágenes a menudo se utilizan para confirmar un diagnóstico de apendicitis porque una tasa de operación negativa es aceptable en menos del 10% de los pacientes masculinos y menos del 20% de las pacientes femeninas. El uso rutinario de imágenes transversales reduce un poco la tasa de laparotomías negativas. Los estudios de imágenes son más apropiados para los pacientes en quienes el diagnóstico de apendicitis no está claro o que tienen un alto riesgo de intervención quirúrgica y anestesia general, como pacientes embarazadas o pacientes con múltiples comorbilidades. Las modalidades de imágenes comúnmente utilizadas incluyen tomografía computarizada, ultrasonido e imágenes por resonancia magnética. Tomografía computarizada. Una tomografía computarizada con contraste tiene una sensibilidad del 0.96, 95% de intervalo de confianza y una especificidad de 0.96, 95% de intervalo de confianza en el diagnóstico de apendicitis aguda. Las características en una tomografía computarizada que sugieren una apendicitis incluye lumen agrandado y espesor de pared doble, más de 6 milímetros, engrosamiento de la pared, más de 2 milímetros, tiras de grasa periapendicular, engrosamiento de la pared apendicular y o apendicolito. Si bien sigue existiendo la preocupación de la exposición a la radiación ionizante en una tomografía computarizada, las tomografías computarizadas típicas de dosis bajas dan como resultado una exposición de 2 a 4 milisieverts que no es significativamente mayor que la radiación de fondo. Ensayos recientes también han sugerido que aunque las tomografías computarizadas de baja dosis de 2 milisieverts no generan imágenes de alta resolución, el uso de estas imágenes de menor resolución no afecta los resultados clínicos. Contraste intravenoso. Generalmente se prefiere en estos estudios, pero se puede evitar en pacientes con alergias o una tasa estimada baja de filtración glomerular. Varios metaanálisis han sugerido que la tomografía computarizada es más sensible y específica que la ecografía para diagnosticar la apendicitis. Ultrasonido. La ecografía tiene una sensibilidad de 0,85
y una especificidad de 0,90. La ecografía de compresión graduada se utiliza para identificar el diámetro anteroposterior del apéndice. Un apéndice fácilmente comprimible, menor de 5 milímetros de diámetro, generalmente descarta apendicitis. Las características en una ecografía que sugieren apendicitis incluyen un diámetro de más de 6 milímetros, dolor con la compresión, presencia de un apendicolito, aumento de la ecogenicidad de la grasa y líquido periapendicular. El ultrasonido es más barato y está más disponible que la tomografía computarizada y no expone a los pacientes a radiación ionizante, pero depende del usuario y tiene una utilidad limitada en pacientes obesos. Además, la compresión graduada suele ser dolorosa para los pacientes con peritonitis. En el cuadro 30-2 se encuentra una comparación de la eficacia de la ecografía frente a la tomografía computarizada. Imágenes por resonancia magnética. Las imágenes por resonancia magnética del abdomen tienen una sensibilidad de 0,95 y una especificidad de 0,92 para la identificación de una apendicitis aguda. La resonancia magnética es una prueba costosa que requiere mucha experiencia para realizarlo e interpretarlo, y por lo general se recomienda en pacientes para quienes el riesgo de radiación ionizante supera la relativa facilidad de obtener una tomografía computarizada con contraste, es decir, pacientes embarazadas o pediátricas. Diagnóstico diferencial. Las causas de dolor abdominal agudo que a menudo se confunden con apendicitis aguda incluyen adenitis mesentérica aguda, diverticulitis secal, diverticulitis de Merkel, ileitis aguda, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria pélvica aguda, torsión de quiste ovárico o folículo de Graf y gastroenteritis aguda. Con frecuencia no se identifica ninguna patología orgánica. La obtención de antecedentes de una infección viral, adenitis mesentérica o gastroenteritis y un examen cervical en mujeres, exquisita sensibilidad con el movimiento de la enfermedad inflamatoria pélvica, son esenciales antes de planificar cualquier intervención. La historia menstrual detallada puede distinguir Mittelschmerz sin fiebre ni leucocitosis, dolor en la mitad del ciclo menstrual y embarazos ectópicos.